Y también bueno, felicitar a Marisol Visasola por la organización de esta jornada, que creo que son importantes porque se percibe desde fuera que el mundo de los farmacéuticos está tomando responsabilidades en ámbitos de la salud que hasta ahora pues estaban bastante al margen de su actividad, y en concreto en el ámbito de la nutrición. Y saben ustedes que el problema de la nutrición es un problema muy importante de salud en los países occidentales. La incorporación de un colectivo tan importante como son los farmacéuticos a intentar luchar contra los problemas derivados del exceso de ingesta calórica, pienso que es fundamental y creo que entre todos podemos colaborar a intentar en lo posible sostener este problema, que en principio hasta ahora la tendencia que ha tenido, a pesar de todos los esfuerzos hechos, han sido hacia el avance de esta enfermedad, que es la obesidad, que está liderada por el mundo occidental y sobre todo por Estados Unidos, pero que España tiene el triste privilegio de ser uno de los países donde con más rapidez está creciendo este proceso. De hecho, las tasas de obesidad infantil en España están muy altas, casi de las más altas del mundo, y el crecimiento ha sido el más rápido hasta ahora. Por tanto, es muy importante que todos nos incorporemos a luchar contra este problema. En estas dos curvas tienen ustedes la relación incuestionable entre índice de masa corporal y aumento del riesgo de sufrir enfermedad coronaria e ictus en distintos rangos. Este estudio es un estudio muy sólido porque está hecho en una población prácticamente casi de 1 millón de personas, y la verdad es que deja fuera de cuestión que a partir de un índice de masa corporal que hoy llamamos sobrepeso, a partir de ahí aumenta el riesgo de sufrir estas enfermedades. Pero no se circunscribe la obesidad a favorecer el riesgo cardiovascular. Aquí tienen ustedes una lista de enfermedades, algunas de ellas que no tienen impacto sobre la expectativa de vida, como puede ser la artrosis, pero que limitan muchísimo la calidad de vida de las personas que lo padecen. Está el ovario poliquístico, que es un problema que azota a personas jóvenes y que va asociado a la infertilidad. Pero, por ejemplo, les quiero llamar a ustedes la atención sobre el cáncer. En Estados Unidos, hace 4 años, por primera vez en la historia, la obesidad ha sido la responsable mayor de cáncer en ese país, incluso por encima del tabaco. Saben ustedes que ayer el tabaco ha disminuido en su consumo, y esto ha hecho que emerja la obesidad como la cosa más importante de cáncer. O sea, estamos hablando de un espectro de enfermedades que impactan sobre la expectativa de vida, sobre la calidad de vida, y que toda esta mortalidad tiene un tremendo impacto sobre los recursos sociales. También sabemos, y está bastante establecido, que el tener exceso de peso no siempre significa enfermedad, y que existen formas de acúmulo de grasa que discriminan, algunas de ellas, el riesgo de tener todas estas complicaciones cardiovasculares. A la izquierda tienen ustedes el modelo de obesidad, llamémosle patógena, es decir, cuya presencia, la obesidad visceral o abdominal, se asocia a la enfermedad metabólica antes referida, y a la derecha la obesidad ginoide, en la cual la grasa se acumula en la pelvis y cuya presencia no tiene impacto en aumentar el riesgo de sufrir procesos metabólicos. De hecho, todavía sabemos más, y es que hay personas que, siendo delgadas, se comportan como obesos, y que igual que hay obesos que podemos llamar sanos, que son los obesos con esta obesidad pélvica, hay también personas delgadas que se comportan como obesos, es decir, que padecen los problemas metabólicos propios de los obesos activos u obesos metabólicamente activos. Es decir, que el concepto de obesidad se va ampliando, se va discriminando, se va identificando, y sobre todo se va ampliando porque se están identificando, como digo, subgrupos de población que se comportan como obesos sinceros. Es decir, que tienen riesgo de sufrir la enfermedad metabólica que induce todas estas complicaciones que anteriormente hemos dicho. Y en síntesis, y simplificando, le puedo decir que en el panel de la izquierda tendrían ustedes lo que sería el acúmulo de grasa subcutánea.
Es decir, cuando la grasa se acumula debajo de la piel, es una grasa que podemos considerar desde el punto de vista patógeno inactivo. Y entonces esa grasa no se acompaña de depósito de grasa fuera del panículo adiposo, por tanto el músculo, el hígado, el páncreas o el corazón no tienen acúmulo de grasa y por tanto no tienen alteraciones metabólicas. A la derecha tienen ustedes lo que sucedería cuando la grasa se acumula en el abdomen, a nivel visceral. Y este tipo de acúmulo de grasa significa algo así como la salida de la grasa de su hábitat natural. Y esta salida de la grasa de su hábitat natural supone su acúmulo en el músculo, en el páncreas, en el corazón y en el hígado. Y este tipo de acúmulo fuera de su localización propia hace que aparezcan las manifestaciones metabólicas que caracterizan al síndrome metabólico. En la teoría del acúmulo de grasa ectópica y los mecanismos que pueden estar implicados en eso, hoy tienen ustedes el privilegio de tener aquí al profesor Vidal Puig, que es una de las personas que probablemente mejor conoce qué puede haber detrás, o al menos está intentando aclarar qué puede haber detrás de por qué ciertas personas acumulan la grasa en su hábitat natural y en otros desborda este hábitat y pasa a tejidos ectópicos para producir las manifestaciones metabólicas antes comentadas. Y estas manifestaciones metabólicas se agrupan bajo el término de síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un concepto conflictivo, discutido, no es propiamente una enfermedad, sino la asociación de varias manifestaciones como el colesterol HDL bajo, los triglicéridos altos, la presión arterial elevada y la existencia de una resistencia a la insulina junto a obesidad abdominal. Y este síndrome metabólico aumenta el riesgo de sufrir enfermedad coronaria directamente, multiplica por 3 o 4 veces este riesgo, pero además favorece el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, que a su vez es probablemente el factor de riesgo más patogénico sobre el árbol vascular. ¿Y qué hay detrás de este síndrome metabólico? Como he dicho, que el adipocito, o sea, la célula que acumula la grasa y cuya función hoy sabemos que no es solo acumular grasa, sino producir muchas sustancias importantes en la regulación metabólica, por tanto del sistema nervioso como de otros órganos de nuestra economía, este adipocito funcionante malfunciona. Y esta malfunción hace que se desarrollen todas las alteraciones metabólicas antes comentadas. ¿Y qué hay detrás de esa malfunción? Probablemente la inflamación de este adipocito, es decir, el adipocito a la izquierda, que es un adipocito normal, con su acúmulo de grasa, su depósito de grasa, llamémosle inerte, al acúmulo de grasa fuera de su contexto. Esto hace que se induzca una serie de alteraciones que inducen una inflamación. Y esta inflamación del adipocito hace que esta célula malfuncione. Y este malfuncionamiento tiene una gran repercusión sobre muchos ámbitos. ¿Por qué este adipocito sufre este proceso inflamatorio? El encontrar la causa, si es que es única, será muy importante, porque si se detecta esa causa se podrá actuar para intentar evitar el desarrollo del proceso inflamatorio del adipocito. Poco a poco se van delineando los mecanismos que favorecen la inflamación del adipocito y fundamentalmente hoy se trabaja en dos contextos. A la izquierda tienen ustedes una imagen del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico conserva ustedes en la parte de la célula donde se sintetizan las proteínas, en estos pequeños microorgánulos que son los ribosomas, y a la izquierda tienen la mitocondria. La mitocondria es donde se completa el ciclo de Krebs y donde se obtiene energía en forma de ATP para el funcionamiento de la maquinaria celular. Pues bien, probablemente el gran exceso de aporte energético y de llegada de nutrientes que tiene la célula en la persona con un exceso de aporte energético hace que se sobrecarguen las organelas que son claves en que su metabolismo está condicionado por el aporte energético, es decir, la mitocondria y el retículo endoplásmico, y los dos cumplen entonces mal su función. Es decir, esta sobrecarga de esta organela hace
que la función de sintetizar proteínas se altere porque el mecanismo se encuentra sobrecargado y que la mitocondria se encuentre también sobrecargada, y esto hace pues que en esta disfunción en la cual es clave el transporte de electrones a través del sistema de crestas de la mitocondria, este transporte de electrones que normalmente genera radicales de oxígeno que normalmente están controlados o neutralizados, cuando hay una sobrecarga funcional de la mitocondria, aumenta la producción de estas especies reactivas de oxígeno y aumenta el estado oxidativo de la célula y de la mitocondria. Este aumento del estado oxidativo por estas especies reactivas de oxígeno, a su vez hace que disfuncionen otras organelas de la célula, en este caso el sistema retículo endoplámico, y la acción de las especies reactivas de oxígeno sobre el sistema retículo endoplámico favorece la liberación de calcio, y este calcio va a migrar a la mitocondria y va a favorecer su disfunción. Es decir, que la mitocondria sobrecargada de exceso de componentes energéticos que tiene que metabolizar induce una disfunción que favorece el aumento del estado oxidativo. Pero por otra parte, el sistema reticular endoplámico se encarga de la síntesis de proteínas. Hay una sospecha, y hay datos ya experimentales suficientemente conocidos, que cuando hay una sobrecarga del sistema reticular endoplámico, falla la maduración de las proteínas. Las proteínas que se sintetizan en estos ribosomas, para adquirir su estructura terciaria, han de sufrir un proceso que se llama de plegamiento. Ese proceso de plegamiento se interrumpe y esas proteínas que no acaban de madurar se acumulan. Y ese acúmulo de proteínas hace que la célula y que el sistema retículo endoplámico sufra un fenómeno que se llama de estrés, y ese estrés del sistema retículo endoplámico lo que pretende es poner en marcha un mecanismo inflamatorio para, a través de la inflamación, eliminar esas proteínas depositadas de una manera inadecuada. Es decir, se produce una especie de intento de regulación alostática en la cual la inflamación lo que haría sería eliminar las proteínas y hacer que esa célula pudiera seguir funcionando. Pero este fenómeno inflamatorio no siempre se controla. De tal manera que en la membrana del sistema reticular endoplámico se inicia una serie de señales que, como ven ustedes, están mediadas por una serie de factores de transcripción que son los que actúan sobre la estructura genética, sobre el promotor de muchos genes, para sintetizar moléculas que atraen células mononucleares a la célula, TNF-alfa, interleucina 6, etcétera, que son sustancias que van a mediar la respuesta inflamatoria. Y en este contexto de todos estos mecanismos activados en la membrana celular por estas proteínas no plegadas, tiene un papel importante el NF-κB, que es uno de los mediadores que, por una parte, se activan cuando este sistema reticular endoplámico se estresa. Pero además este NF-κB es sensible al estrés oxidativo, de tal manera que el estrés oxidativo también activa al NF-κB. Y este NF-κB, como factor de transcripción, se activa, se migra al núcleo y, actuando sobre el promotor de los genes que induce la respuesta inflamatoria, pone en marcha este mecanismo inflamatorio que inicialmente tiene un objetivo, digamos, llamémosle, de adaptación a las nuevas